Bueno, hola a todos. Seguimos con el tema 14 de la dictadura de la creación del Estado franquista. Anteriormente vimos algunos puntos, como fue la introducción muy cortita, y dos puntos muy importantes junto con este, que no se os puede olvidar al hacerlo en el examen, en selectividad, que corresponden a los principios ideológicos, los fundamentos ideológicos, lo que pensaba, la ideología que tenía eh, Franco. Después vimos el apartado de las bases sociales, que no se olvide las tres familias, muy importante, los militares, la iglesia y los falangistas, a los que nosotros también sumamos los carlistas o tradicionalistas y los monárquicos, alfonsinos o juanistas, ¿vale? Son el apoyo social que tuvo y los poderes que tuvo. Ahí Franco estuvo distribuyendo el poder entre estas familias para mantener un equilibrio. Posteriormente vimos las clases sociales que le apoyaban. Es muy fácil, lógicamente estarían las familias también, pues las clases sociales, la iglesia, que no se olvide la palabra, la oligarquía terrateniente, tanto industrial, financiera como agraria, los poseedores de tierras, los propietarios, los grandes propietarios. Hablamos de eso, también hablamos de unas clases medio urbanas que podían estar a favor de Franco. Funcionarios de la administración que vieron cómo se les metía la administración, digamos como enchufados, ¿no? Con de Franco, pues esto también lo van a apoyar. Vimos lo que tenían en común estos grupos sociales, estas bases sociales. Lo que tenían en común es que añoraban el orden, estaban en contra del Estado republicano por la agitación social, la agitación laboral que representó, los grandes disturbios, ¿vale? Entonces ellos estaban a favor de ello. Por supuesto, la religión católica, a favor de la propiedad privada, la nostalgia del orden, etcétera, ¿vale? Y ya en este punto vamos a tratar, pues lo que vemos aquí en la pantalla. Vamos a ir ya subrayando las instituciones del franquismo, que no es ni más ni menos que el conjunto de actuaciones legales, ¿eh? que va a hacer Franco para poder organizar, para poder conducir la España que salió de 1939, la España que salió después de la Guerra Civil. Así que vamos a empezar. Son básicamente las 7 leyes fundamentales, las instituciones del franquismo, serían las 7 leyes fundamentales, es lo que no se te puede olvidar. Estas leyes que tenemos aquí, las 7 leyes fundamentales, que vamos a hablar de ellas, y nosotros hemos puesto dos apartados, la unificación del partido, en unificación del partido, en falangista va a unir a los falangistas y a los tradicionalistas, lo va a unir en un solo partido, eso ya lo hizo durante la guerra, y la segunda ley, muy importante, la ley de responsabilidades. Y después tenemos que hablar de las 7 leyes fundamentales. Y con eso terminamos este apartado. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que ver es la creación, estos son vuestros apuntes, la creación del partido único. Lo hizo en abril del 37. Aquí tenemos el partido único, sería Falange Española Tradicionalista y de las Jons. FED y de las Jons se llama. Franco rápidamente va a adueñarse del partido, en un partido acorde a sus creencias, conservador, autoritario, contra las libertades, contra la democracia, le gustaba el orden, en contra de los movimientos obreros, en contra de la Segunda República, en contra del comunismo. Esto ya lo sabéis vosotros. Muy abundante los rasgos fascistas, el saludo, aquí tenemos la imagen del saludo, los símbolos, en la bandera con el águila de San Juan, el escudo, las camisas azul, los uniformes, venga. Y ya sabéis también que se basó mucho en el adoctrinamiento. Esto era típico de los movimientos antiliberales de los años 30 en Europa. El fascismo, el nazismo y muchos países, Austria, Alemania, Italia, Portugal, cayeron en este tipo de ideología, ¿vale? Franco lo que hace es unir a la falange española y a los tradicionalistas. No meter a los monárquicos, porque a los dos partidos que va a unificar son a estos dos. Los monárquicos que venían de Calvo Sotelo, de Acción
no me acuerdo, de Renovación Española creo que se llama el partido, pero y a los monárquicos, no meterlo a los monárquicos ni meter a los católicos, de la CEDA. Prácticamente la CEDA se desapareció y se unió en desbandada hacia la Falange. Aquí lo que se trata es de unir a los representantes de la Falange con los tradicionalistas carlistas. ¿Vale? Aquí tenemos la imagen de José Antonio Primo de Rivera, que fue uno de los ejecutados durante la guerra, creo que en octubre del 36, fue uno de los ejecutados en la guerra civil. Y entonces Franco lo que hace es tomar el relevo de José Antonio Primo de Rivera. Él unifica el partido y él se hace con el liderazgo del partido. A través de su cuñado, Serrano Suñer, pero prácticamente él era el que va a aglutinar el liderazgo del partido de la Falange Española tradicionalista y de la JON. Es un nombre muy largo, pero bueno, se os tiene que quedar. La segunda ley, he puesto yo aquí la ley de responsabilidades políticas en febrero del 39. Con esta ley lo que se le va a hacer es enjuiciar a todos los que se opusieron al bando sublevado, a los republicanos, a los que formaron parte del bando republicano. Una vez que termina incluso la guerra, pues se va a perseguir. Es una época de durísima represión. Aquí tenemos imágenes. Esta ley de responsabilidades va a permitir una durísima represión. Un exilio también, sobre todo a Francia. Se calcula que unos 500.000 españoles tuvieron que exiliarse, y lo que decimos es una durísima represión. Existieron los campos de concentración. Aquí os pongo algunas imágenes. Curioso, el número de campos de concentración. Aquí tenemos Málaga, si no recuerdo mal en Torremolinos, creo a la altura del parque acuático es donde estaba el campo de concentración. Bueno, pues que sepáis esas dos leyes. Y ya pasaríamos a las 7 leyes fundamentales, que esto es básico para que tú puedas sacar una buena nota en selectividad. Las 7 leyes fundamentales serían el fuero del trabajo, la ley constitutiva de Cortes, el fuero de los españoles en el 45, la ley de referéndum nacional en el 45, la ley de sucesión a la jefatura de Estado en el 47. Fijaros, hay 4 leyes que se aproximan mucho en la fecha, en 1942, 2 en el 45 y otra en el 47. Y después ya una se separa un poquito más, en 1958, la ley de principios del movimiento. Y ya la última, también con una gran separación, la ley orgánica del Estado en el 66. ¿Por qué estas 4 leyes, o incluso podemos meter estas? Pues ya lo vamos a ver después, porque es un intento de acercarse a las potencias occidentales, a las potencias liberales, democráticas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Se van a ir reduciendo los rasgos fascistas que tuvo en los primeros años después de terminar la guerra, en la posguerra. ¿Vale? Pues venga, vamos a continuar con estas 7 leyes fundamentales. Aquí he puesto las mismas leyes, con más resumido. Aquí están las leyes. Y venga, vamos a ir viendo. Aquí tengo una fotografía, más o menos con la portada de esas leyes. Vamos con el fuero del trabajo. El fuero del trabajo fue la primera ley que hace. Es del 38 y sirve para regular las relaciones laborales. No se quería ninguna conflictividad como estaba ocurriendo, como ocurrió durante la Segunda República. Se van a prohibir los sindicatos tradicionales, la UGT, comisiones obreras, Perdón, he dicho comisiones obreras, creo que comisiones obreras viene después. Pero no pasa nada. Los sindicatos, la CNT, CNT, UGT, la FAI, se prohíben las huelgas, el Estado va a fijar salarios, las condiciones del trabajo, es todo muy intervencionista. Daros cuenta que España va a estar aislada del exterior, entonces estamos en una época de aislamiento, de autarquía, entonces es muy intervencionista económicamente. Se crean los sindicatos verticales. Son sindicatos controlados por el Estado, formados por empresarios, obreros y técnicos del Estado para regular las relaciones entre los obreros y los empresarios. Están ocupados por ramas de producción, la metalúrgica, la construcción, la banca. Y
aquí sí que controlaba bastante la Falange. De hecho, la mayoría de los ministros de Trabajo y de Agricultura pertenecían a la familia de la Falange. ¿Eh? Bueno, pasamos ya a la segunda ley, el fuero, la ley de Cortes. La ley de Cortes y ya lo que estábamos diciendo, ¿no? Es un intento de disimular el fascismo. Es como un intento de crear unas cortes democráticas cuando realmente no eran democráticas. Estaban formadas por más de 500 procuradores y aparte 500 eran designados por el propio Franco. Estos procuradores estaban nombrados por el cargo que ocupaban. Altos mandos del ejército, altos mandos del clero, altos mandos del clero no está bien dicho, digamos, alta jerarquía del clero, en altos dirigentes de la Falange, o sea, eso ya por tener esos cargos pertenecían a estas cortes españolas. Por supuesto que estas cortes eran más que nada para debatir, si hacían alguna ley era previo consentimiento de Franco y Franco en definitiva era el que firmaba en última instancia la ley. Una ley, como decimos, en plan figurativo, pero Franco era el que sancionaba las leyes. No representaba la soberanía nacional porque no había unas elecciones y esos no eran diputados, esos procuradores no eran elegidos por el pueblo, eran elegidos por el cargo que ocupaba. Venga, vamos a seguir. Y ya a partir de 1943, pues como digo, se van suprimiendo los signos fascistas, porque hay que acercarse a las potencias liberales democráticas occidentales y va a ir reduciendo, la apariencia fascista. Se suprimen los signos fascistas y las siguientes leyes pues son un reflejo de lo que estamos diciendo. Ya nos iríamos a la tercera ley, el fuero de los españoles, donde va a establecer los derechos y deberes de los españoles. Más deberes que derechos, y los derechos pues en apariencia, porque luego en la práctica todo está supeditado a a, a la conducción del Estado, todo esto estaba supeditado a las necesidades que en ese momento tuviera el país, ¿vale? Los deberes que tienen los españoles: ser un buen español, aceptar las leyes, obedecer, aceptar la ideología fascista, el movimiento, no crear conflictos, ¿vale? Pues esto es poco más que decir, ¿no? Eh, Servicio a la patria, lealtad a Franco, servicio militar, entre los derechos solo en apariencia, como decimos, ¿no? Igualdad ante la ley, libertad de expresión y asociación, pero esto nunca fue llevado a la práctica. Estamos en el 45, seguimos en el 45 y tenemos la ley de referéndum nacional. La ley de un referéndum nacional por el cual se permite la consulta al pueblo español de algunos, cuando se tengan sobre algunos puntos, algunas cuestiones que sean de vital importancia. Se le va a permitir al pueblo votar. En lo que decimos, se permite someter a consulta popular las decisiones del gobierno o para asuntos importantes. Y siempre es muy importante que lo digáis, en estos años, 45, 46, lo que se trata son los años en los que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha quedado vencida y entonces Franco se tiene que acercar a las potencias democráticas y liberales. ¿Vale? En un principio va a haber un aislamiento, pero posteriormente va a haber un acercamiento con las potencias y se le va a permitir pues ser tratados comerciales, ayudas económicas, etcétera. Pero eso lo veremos ya en el siguiente punto. Continuamos con la siguiente ley, ley de sucesión a la jefatura del Estado, en el cual Franco se denomina jefe de Estado vitalicio y él designará a su sucesor. Y España la va a identificar como un reino y cuando él muera, pues va a designar a Don Juan. Esto sería hasta 1969 cuando las Cortes proclamaron sucesor a Juan Carlos I como sucesor de Franco. ¿Vale? Otro dato a destacar que en 1946, pues Don Juan de Borbón se entrevistó con Franco, quien accedió a que su hijo, Juan Carlos, se educara en España. ¿Vale? También importante en este momento.
Entonces Franco era partidario de que España fuera un reino, de que volviera la monarquía, porque él decía que era la forma de gobierno que España siempre ha tenido, era consustancial al país. ¿Eh? España tiene una tradición monárquica. Venga, y pasamos ya a la siguiente ley, que serían los principios del movimiento nacional. ¿Eh? Lo que va a hacer es cambiar el nombre del partido, siempre huyendo de los rasgos fascistas, entonces va a crear, el partido se va a pasar a llamar el Movimiento Nacional. ¿Eh? Se reconoce como partido único, y todos los cargos administrativos, militares y de los organismos tienen que pertenecer a él, tienen que jurar el movimiento. ¿Eh? Los funcionarios tienen que jurar esos principios, los principios del movimiento. Y ya sabéis, pues igual que con la Falange, rechazo a la autonomía, unidad de España, fin de los partidos políticos, fin de la lucha de clases, un Estado católico, y estos eran los principios del movimiento, ¿vale? Y ya por último, me queda la última ley, que es del 66, creo que es del 66 efectivamente, y se trata de la Ley Orgánica del Estado, la LOE. ¿Eh? Y se trata de una ley que va a recopilar todo el conjunto de leyes anteriores. Es una refundación, eso significa refundación de las anteriores leyes en una sola. ¿Vale? Aquí es importante porque separa los cargos de jefe de Estado y presidente del gobierno. De hecho, pero esto no va a ocurrir hasta 1973, cuando ya Franco ya es bastante mayor, ya está más débil, y entonces va a delegar el cargo de presidente del gobierno en Carrero Blanco. Pero es en esta ley, en el 66, cuando separa los cargos de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Lo que pasa es que él va a tener estos dos cargos hasta 1973. Bueno, y con esto, así rapidito, hemos terminado la parte, el capítulo sobre las instituciones del franquismo. Ahora vendrá la segunda parte. Hay una diferencia bastante clara entre esta primera parte, donde hemos hablado de las bases ideológicas, donde hemos hablado de las bases sociales, de la familia, las clases que le apoyan, ¿eh? Y por último hemos hablado de las instituciones. Entonces, ahora hay una segunda parte donde vamos a hablar de las etapas del franquismo, completamente distintas a esta primera etapa. Pero para mí es mucho más importante esta primera etapa porque es lo que te va a preguntar selectividad. ¿Vale? Pues venga, nos vemos ahora en la siguiente parte del tema, la etapa del franquismo.